¿Cuántos pueden decir soy débil? No, me pregunté cuántos pueden decir. Segunda de Pedro, capítulo 1, somos débiles, hermanos. Somos débiles. Pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Estamos en segunda de Pedro. Hermanos, para mí esto de Pedro ha sido una pura bendición. Porque siento que hemos podido dar y compartir lo que verdaderamente es para la edificación de la iglesia. Ahora, de que ha habido crecimiento y bendición, sí, pero a la vez Dios no se ha permitido que entremos o que se nos vengan algunas cosas. Ha habido lamentablemente 3 hogares donde ha habido un fallecimiento, ha habido enfermos, ¿verdad? Todavía hay enfermos. La hermana Shannon, ¿sí? la güerita, ¿sí? La ubica, la esposa del hermano Ramírez, ¿sí? Un ligamento en la rodilla se fisuró y se le hinchó tamaño así grande, está vendada, no va a poder caminar por 3 semanas. Y varios más. Y luego, como dije, Héctor predicando, eso está bien, gloria a Dios, ¿verdad? Otros que simplemente no han podido llegar. Pero primero Dios, vamos a bautizar el domingo día 18. ¿Sí? Si usted no se ha bautizado, yo tengo una lista. Gracias, es lo que quise decir. El 16, porque las cosas se me van a acumular. Pero el día 16 vamos a bautizar. Y yo le pido a Dios que no sea un domingo como hoy que amaneció. Porque ya sé lo que va a pasar. No van a venir. No tienen que decir amén, yo sé. Pero es raro que llueva el domingo, ¿verdad? Es bien raro. Y los boletines, ya repartieron boletines a todos. ¿Sí? Llévenselo porque ahí te estoy diciendo algo que quiero que sepas. Ok. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 1. Ya vimos la introducción. Nos quedamos, vamos a empezar, creo que es en el versículo, vamos a ir al 5. El crecimiento en el conocimiento. Y esto es tanto conocimiento de la palabra como lo es en el conocimiento del Señor. ¿Ya estamos ahí? ¿Y los demás? También. Muy bien. Versículo 5 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, lea conmigo, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y ahí me detengo por ahorita. Hermanos, es muy hermoso esto. Para mí es muy bonito el desarrollar la fe cristiana. Dijimos que todo empieza con la fe. Una fe salvadora. Una fe que es del corazón y no nada más de la mente. Una fe de una experiencia real y verdadera que salva, cambia almas, cambia vidas. Arrepentimiento es: yo iba en una dirección, comprendí el mensaje, me arrepiento, me doy la media vuelta y ahora voy en pos de Cristo Jesús. Ser cristiano es querer ser como Cristo. Y esa es la meta, eso es a lo que yo le sigo. Y dice
que añadir, ¿sí? Hay discipulados, hay enseñanzas, hay que añadirle a nuestra fe virtud. Se puede hablar mucho de la virtud. Voy a decir que hay un pasaje que dice en la Biblia: el que mentía, ya no mienta más. El que robaba, ya no robe más, ¿sí? O sea, son cosas que muchas veces el mismo Espíritu nos da y entendemos qué es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos gente limpia, honesta, honrada y de una sola palabra. Y luego dice: añadir conocimiento. Y enseñamos que 2 de Pedro 3:18, el texto lema, nos dice: creced en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Y en el primer libro vimos acerca de la gracia, y ahora estamos viendo acerca de conocimiento, ¿sí? Aprender más y más de nuestro Señor. Ahorita voy a añadir algo a esto. Y luego al conocimiento dice dominio propio. Dominio propio. Y esto es, como dijo el apóstol Pablo, creo que es en Corintios, donde él dijo: pongo mi cuerpo bajo servidumbre, ¿sí? No hago lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, ¿verdad? Y eso es para que no se me desvíe mi testimonio y no pierda yo, ¿verdad?, lugar. Y luego la palabra dice añadir, ¿verdad?, virtud, conocimiento, dominio propio, dice paciencia. Y aquí es donde voy a hablar y vamos a insertar las palabras virtud y dominio propio, ¿sí? Voy a añadirle, insertar aquí conocimiento con dominio propio, ¿sí? De que algo puede suceder en la vida cristiana. He enseñado, predicado y dicho muchas veces: alguien te va a ofender, algo va a suceder, en la iglesia de Cristo te vas a lastimar, alguien va a hacer algo, decir algo, y digo yo aquí, para añadirle a esto aquí, es así: si en el momento en que estamos, voy a decir, recibiendo, y es más, voy a decir recibiendo el azote, ¿verdad? El azote, la palabra dañina, la palabra que sale de la boca que lastima, la persona que nos está, pues hasta voy a decir, calentando. Sí, ya estamos ahí todos, ¿ya? ¿Sí? ¿Ok? Es muy fácil caer en la carne y decirle: ah, sí, pues deja, yo te digo también. ¿Verdad? Y eso es bajarnos ya al nivel de tal cual persona. Pero si aquí podemos usar virtud, conocimiento, dominio propio, ¿sí?, de decir: aguanto, déjalo. Se necesita dos personas para argumentar. Y si uno no quiere, no hay argumento. Se necesita dos para pelear. Y si uno no quiere, no hay nada. Se necesita dos para bailar. Bueno, yo no bailo. Bueno, hay un pasito ahí, ¿sí? Pero bailo solo. ¿Me están entendiendo? Es fácil enseñarlo, es fácil predicarlo, es bien difícil hacerlo, ¿sí? Es bien difícil porque yo tengo que decirle su verdad. Pero si podemos ver un poco más allá, de que después de que el hermano se desahogó, digamos, se desahogó porque le pareció una injusticia, entonces ya podremos volver. Y fíjense, que quede la relación bien como estaba antes. Porque aquí voy a decir que cosas que tal vez yo no le sé bien. Que cuando a veces se caldean los ánimos y se dicen cosas y para allá y para acá, y a los ojos de los hermanos
caemos un poquito de la gracia y ya no los vemos igual que antes. ¿Sí me entienden? ¿Cómo le hacemos para volver a esa gracia? ¿Cómo le hacemos? Bueno, creo que aquí es donde puedo decir la virtud de conocimiento, que esto se resuelve. Esto pasa, esto es pasadero, esto no llega a gran cosa, ¿sí? Añadirle, ¿verdad? Virtud, conocimiento y dominio propio. ¿Por qué? Porque te amo y te estimo y te quiero más que un problemita. No voy a dejar que una piedra del camino me enseñó que mi destino. Pero lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Es amar y amar, amar y amar. ¿Qué les parece? Eso se llama gracia que Dios da. No lo había pensado hasta ahorita. Pero sí sé que es muy real, que se necesita paciencia, piedad. Piedad quiere decir la adoración correcta. La adoración correcta. Piensa, diga conmigo, ¿cuán grande es Él? Piensa, ¿cuán grande es Él? Más de lo que podemos pensar, más que todos mis problemas, más que todas mis necesidades, ¿sí? Cuán grande es Él. Y termina ese pasaje con decir, y al afecto fraternal, amor. Amor. ¿Necesito decir más? ¿Te da gusto ver a los hermanos? ¿Sí? Yo vivo para el domingo. Vivo para ver a los hermanos. Vivo para convivir con los hermanos. Gloria a Dios. Se puede reconocer, hermanos, a los cristianos que no crecen. Lamentablemente eso está en el versículo 8. Y esto viene desde tiempos atrás. Pedro lo dice, que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, 1, sin fruto, 2, sin conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, número 3. Y esas son las 3 evidencias de cristianos que no conocen a Cristo. Número 1, ociosos. ¿Me puedo sentar? ¿Sí? Es que no quiero predicar. No quiero predicar. Ya vámonos mejor, ¿no? ¿Eh? Ah, soy ocioso. Ya predicó el hermano, ¿eh? Ya vieron, ya predicó. Pero es que yo no creo que nadie se diga, me está hablando a mí el pastor. La Biblia me está hablando a mí, yo soy ocioso. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero lo somos. ¿Cuántas cosas andamos? ¿Cuántas cosas hacemos? Menos la obra de Dios. Ociosos, ¿sí? Es que no quiero predicarlo. ¿No dice la Biblia que servir al Señor es un sacrificio? ¿No? ¿Sí? ¿Nada? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Sí? Usted predicó el jueves allá de eso, pastor. No me hables de eso. ¿Qué dije? ¿Fue verdad? ¿Mande? ¿Qué dije? De eso, de los ociosos. Pues es que estaba hablando de los hermanos aquí. Por eso no lo puedo decir aquí. Bueno, ahora hable de
Ah, donde allá. Bueno, allá el cielito lindo. Tengo tiempo para todo menos para servir al Señor. Ocioso. Es cuestión de prioridades. Es lo que es. Cuestión de prioridades. Ociosos, no trabajan, sin fruto. Ya no quiero decir nada. Están ciegos. Están ciegos. Les falta visión. No tienen perspectivas espirituales. ¿A qué le tiramos, hermanos? ¿A qué le tiramos? ¿Sí? Si usted cree que con nada más convenir, llegar y ocupar un lugar, y qué bueno que pones una ofrenda de vez en cuando, y que ya la hiciste, y que todo está bien, te engañas a ti mismo. Sales tal cual como llegaste. No hay cambio, no afecta. No recuerdas emociones espirituales, bendiciones, cosas que te dejan algo. ¿Te has preguntado? Bueno, digo, te has preguntado, di tú, ¿yo por qué no enseño una clase? En la clase del pastor que estoy dando en la hora antes, estoy enseñando acerca de cómo hacer visitas. Se oye como una cosa tan fácil, ¿verdad? Pues nomás vas. Oiga, venimos de parte de la iglesia, ¿van a ir o no? Pues no, gracias. Ya lo hice. Así no se hace, ¿verdad? Así no se hace. Pero no visitas, no sabes cómo, necesitas venir a aprender, ¿sí? Necesitas venir a aprender, porque todos podemos hacer una visita, ¿sí? Y yo no sé qué estás sintiendo en este momento, hermanos, pero ¿no nos dice la Biblia que algún día estaremos delante del Señor Jesucristo y no daremos cuentas por nuestras vidas, por nuestras actitudes, por nuestras acciones? ¿No lo dice? Sí lo dice, ¿sí? Entonces debemos de tener visión, perspectiva y no quedarnos como la gallinita ciega, ¿sí? Sino que debemos de servir al Señor con propósito. Bueno, versículos 9 al 11. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo, aquí es donde prefiero poner el énfasis, pero habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí? Y eso no es perder la salvación, ahorita te explico. ¿Sí? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Ahora no se me detuve, tal vez no debí haber hecho eso, para leerlo todo junto. Ahorita te voy a explicar qué quiere decir no caeréis jamás. Pero está hablando de los que no tienen estas cosas. Han olvidado de dónde fueron rescatados. Hermanos, ustedes tienen que, ya saben que muchas veces yo ilustro cosas con lo que se llama gracia, cosas que provocan risa, porque las puedo hablar del otro lado, ¿verdad? Donde se siente muy pesado y duele, ¿verdad? ¿Se han de acordar de esta ilustración? Que había una vez un hermano entre nosotros, cuando estábamos allá en el jardín. Claro, no voy a decir quién es,
pero como sé algo de su vida y sabía yo mucho de su vida, y un domingo que tuvimos un hermano, creo que predicador, visitante o algo, y estaba ahí esta persona y dije, hermano, pastor, quiero presentarle a nuestro hermano más carnal de esta iglesia. ¿Se acuerdan de esta ilustración? ¿No? La acaban de oír. Hermano, quiero presentarle al cristiano más carnal que tenemos en esta iglesia. Y el hermano dijo, ¿eh? Dije, bueno, pues es verdad, ¿no? Y sí era verdad. Y más adelante, él fue el primer expulsado de esta iglesia por su vida pecaminosa, adúltero, todas tantas cosas que hizo. Se le olvidó de dónde fue rescatado. ¿Me explico? Y luego dice que debemos de procurar hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, refiriéndose al 5, al 7, no caeréis jamás. Ahora, de veras que no quiero predicar, ¿no? Tengo el fuego. No tengo, bueno, el fuego sí, pero Dios permite, las cosas llegan. Una familia de la iglesia que no ha venido en más de un año, llamaron a la casa y nos dijeron, el hermano fulano de tal, le trajeron su hijo hoy en la madrugada todo golpeado. ¿Todos entienden eso? ¿Todos entienden en dónde andaba el joven señor? Y Dios me impresionó. Le llamé al papá y le dije, hermano, disculpe, pero para que te pongas tú bien con Dios, necesitas que te traigan a tu hijo muerto. ¿Tú crees que yo quiero decir cosas de esas nomás por ser feo? ¿O estoy hablando de una realidad? La paga del pecado sigue siendo muerte. Hasta que te maten a tu hijo allá en lo que hacen en las altas horas de la madrugada, para que te pongas bien con Dios. Hermanos, para nosotros es simplemente: no le juegues al duro con Dios, no lo hagas, no te pongas en una postura de a ver hasta dónde, porque Dios te quebranta. Dios sabe dónde te duele. Yo siempre he dicho, Dios no me tiene que golpear a mí sobre la cabeza para llamarme la atención, sino que la Biblia me enseña que su benignidad, o sea, lo bueno que es Dios, me guía al arrepentimiento. Y para mí es bien fácil. Yo he encontrado que cuando yo ando mal, o hago algo mal, o estoy mal en mi pensamiento, mira, así de fácil, Dios manda a alguien con palabra y me dice, hermano, y ellos muchas sin saber por dónde o qué. Y digo, Dios está hablando. Dios me está hablando a través de esta persona, de esta situación. No le juegues al duro para con Dios. Versículo, y eso es lo que quiere decir caer jamás, porque se caen de la gracia de tener la comunión con Dios, el amar a Dios, el ver las cosas espirituales, o sea, son ciegos, no crecen, ¿verdad? Son hijos de Dios, estarán ahí, ¿verdad? Pero se va a dar respuesta por todo. Versículo 12, ¿verdad? Sí. Del 12 al 21, vamos a leer. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente.
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, qué bonito dice, su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica voz de gloria, una voz que decía, perdón, todos, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también, o sea, aquí se puede ver, es otro pensamiento, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso es muy bonito, ahorita lo explico. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, Jesucristo le dijo a Pedro cómo iba a morir, ¿sí? Se lo dijo en San Juan capítulo 21. ¿Alguien aparte de mi esposa sabe cómo murió San Pedro? ¿Sí? Exacto, muy bien, hermano, te felicito, qué bien, ¿sí? Estudia y ve, sí. Digno. Amén, hermano, qué bien. Hoy es un 10. La hermana le pone una estrellita en la cabeza para que salga. Una calcomanía de esas, ¿verdad? Es exactamente, Él dijo, no soy digno de morir como mi Jesús, crucifíquenme, pero cuerpo al revés, cabeza hacia abajo. Y así murió. Cristo le dijo que iba a morir, ¿verdad? Nunca le dijo que no iba a morir, no, va a morir. Pero qué gracia, o sea, está llegando al final de su vida y hermanos, con qué gracia lo dice. Yo sé que ya pronto está mi partida, ¿verdad? Solo Dios sabe. ¡Ah! Eso es bueno, eso es muy más. Pero luego, hermanos, fíjense que dice, creo que en el 15, 15, tened memoria de estas cosas. Sí, tened memoria de estas cosas. Uy, que si el apóstol Pedro se pusiera, ¿cómo se dice? Remembrar, ¿sí? Recordar las cosas. Digo, tú y yo lo hacemos, ¿no? Pero no queremos escoger recordar las, ¿verdad? No, queremos recordar las buenas, ¿sí? Las buenas. Recuerda, hermano, las bendiciones que has recibido de Dios en esta tu iglesia, en este tu lugar, en este tu siervo. Estamos invirtiendo nuestras vidas por el Evangelio en la vida de todos ustedes. Gloria a Dios. Vamos a ver un pasaje en San Mateo capítulo 17, perdón. San Mateo capítulo 17. Vamos a recordar algo que vivió el apóstol Pedro. Porque esto lo leí, ¿verdad? Lo leímos todos. Lo leímos todos. Pero recuerdan, capítulo 17 dije, ¿verdad? Sí. Es que los versículos son del 1 al 13. Y con decir esto, que dice, hacemos memoria. Vimos a Jesucristo, su majestad. Versículo 17 dice,
oímos su voz. Estuvimos en el Monte Santo. O sea, ¿cómo ha cambiado la vida de este hombre? Hermanos, Dios lo llamó, Dios lo tocó, lo proyectó. Era un pescador. Bien, no sé, pero a lo mejor terminó la secundaria nada más. Hasta ahí. Digo, porque en Hechos, recuerdan en Hechos que dicen eran hombres del vulgo, sin letra, su manera de hablar, ¿sí? Probablemente puro modismo y antes de Cristo con majadería y media, ¿sí? Pero el que estamos leyendo ahora en las epístolas, este es otro hombre. Este es un hombre completamente transformado, asegurado en que está en Dios, las cosas que ha visto. Mire, capítulo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿bueno es para nosotros que estemos aquí? No es pregunta, pero es como declaración. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, él lo estaba entendiendo como que era un lugar santo. Esto es algo extraordinario. Y lo es, ¿sí? Mientras él aún hablaba, una nube de los cielos los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Cómo no? Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les habló diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero? Respondió Jesús, les dijo: a la verdad, Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Les explico la relación. Pero hermanos, primero, ¿se fijan al leer esto? O sea, el desarrollo, digo yo, el desarrollo de decirle a los discípulos, por ejemplo, vamos al monte a orar. Pues ya estaban acostumbrados a eso. Eso ya lo habían hecho muchas veces. Y ellos van sin saber, sin pensar qué va a haber. ¿Qué va a haber? Y Jesús se aparta de ellos un poquito. Y hermanos, digo yo, para la gloria de Dios, qué hermoso que se transfigura, pero así, nada más. Si están comprendiendo o comprendieron después, porque el Espíritu les va a revelar, así va a ser la gloria, hermanos, para nosotros. Porque Moisés, o sea, uno diría, bueno, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Elías? Y no, fíjate, ¿cómo es que los reconocieron? Digo, estamos hablando de que ellos vivieron años antes. No había fotografías, no había artistas, bueno, que yo sepa, que dibujaran. Y aparecen y ellos dicen: mira Moisés, mira Elías. ¿Cómo saben eso? Moisés representaba toda la gente que murió con la fe en el Cordero que iba a venir.
¿verdad? De los que he mencionado antes que estaban en el paraíso, que dijo Cristo, ¿verdad? Cuando murió, su alma descendió, predicó a los que estaban en el lado del infierno, ¿se acuerdan? Y a los de este lado les dijo, en cuanto a tiempo, que yo creo que ellos allá no entienden tiempo, pero dice, ya pronto vamos a salir de aquí porque yo los voy a llevar allá. ¿Sí? Los llevó cautivo, ¿recuerdan Efesios? ¿Sí? Y se transforma de tal manera, hermanos, la gloria de Dios. Y Elías representa nosotros, los que no hemos muerto. Los que no hemos muerto, porque el cristiano, lo dijo ahora el hermano Ángel que dirigió, ¿qué es lo que esperamos? Ya pronto, el regreso de Cristo. No veremos la muerte, hermanos, no veremos la muerte, sino que seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos. Ahora sí, ¿sí? ¿Sí? ¿Están comprendiendo cómo el 2 más 2 más 2 siempre nos va a dar lo que es? Porque más de 2 son 4 y ya de ahí ya no sé. Pero nos transformaremos, seremos arrebatados. Dice en el 1 de Juan, seremos como Él. Ven, Señor Jesús, dice tu palabra. Y los discípulos judíos representan el pueblo judío que está ahí, que va a recibir al Señor después de que Él regrese. Y dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verán, y los que le traspasaron sabrán que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor. Hermanos, el plan de Dios es tan perfecto, es tan grande, tan hermoso, y le dice, recuerda estas cosas. Ahora tienes a un apóstol Pedro que cuando predicaba día de Pentecostés, con un poder del Espíritu Santo, que no, la Biblia no me dice que él dijo tal cosa, pero él pudo haber dicho, yo estuve ahí, yo vi cuando se transfiguró, yo oí la voz que dijo, este es mi hijo amado. ¿Sí? A él ya no lo van a zarandear, ya no lo van a... Su fe está firme. ¿Cómo está tu fe? ¿Crees? ¿Con cuál crees? Creo que de todo corazón tú eres el Hijo de Dios. Y luego, hermanos, versículos del 20 al 22, mandó que no dijesen, no hará tiempo, el momento llegó. Perdón, espérame. Estoy en San Mateo, dije, ¿y por qué dice eso? Regresamos a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, para terminar. El jueves en la noche me impactó mucho este pasaje del versículo 18 al 22. Espérame, eso es primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Otra vez digo yo, el apóstol Pedro habla con una firmeza, ¿verdad? Con una fuerza, que dice, tenemos la palabra profética más segura. O sea, él está comprendiendo y entendiendo, la palabra de Dios no falla, hermanos. La palabra de Dios no tiene equívocos. Dice, esperamos ese día. Hermanos, vean esa frase ahí en el 19 donde dice, hasta que el día esclarezca y el lucero, ¿qué es un lucero? Una estrella, ¿verdad? Eso, gracias. Es una estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Más bien, es que es demasiado fácil. ¿A quién se refiere?
No, Marta, tú no. ¿A quién se refiere? ¿Y en dónde lo dice en la Biblia? ¡Ay! Apocalipsis, se dio por ahí una linda voz. Muy bien. Porque tú y yo entendemos que las estrellas salen de noche. Pero esta es una estrella que va a salir por la mañana. Cuán glorioso será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Uy, ¿se fijan? ¿Sí? Y una estrella es luz. Somos hijos de luz. Pero la verdadera luz que alumbra a los hombres, Jesucristo. Cristo es la palabra viva, ¿no? Y luego dice, entendamos primero esto. Cuando dice que ninguna escritura es de interpretación privada, eso lo podemos añadir, hermanos, al libro de Apocalipsis, donde dice que había una de las 7 iglesias cristianas que tenía un grupo de personas ahí que les llamaban los Nicolaitas. ¿Han visto eso? ¿Sí? Y dice Dios, yo los detesto, los odio, los repudio. ¿Saben por qué? Porque ellos se ponían en un lugar de decir, nosotros somos los elegidos, los sacerdotes. Nosotros somos los entendidos de la palabra de Dios. ¿Quieres saber algo? Pregúntanos a nosotros y te daremos la interpretación que ellos quieren. ¿Quién hace eso hoy? Y la Biblia dice, no es privada. Dios no les da a este grupo acá algo y acá a estos otros algo, no. Sino que la Biblia se interpreta sola. Es perfecta. No contiene errores. ¿Has oído esto antes? Dios usó más de 40 diferentes autores en un periodo de 1600 años. Imposible que estos de acá se pongan de acuerdo con esto para que esto rime con esto y esto quede bien con acá y todo cuadre perfectamente bien. Imposible, humanamente. Pero dice que estos hombres hablaron conforme el Espíritu de Dios. Y por eso, hermanos, la Biblia no tiene errores. ¿Sí? La iglesia cristiana nos caracterizamos por usar la Biblia. Invito a mis amigos y les digo, no es como misa, ni cercas. Porque tú vas a traer tu Biblia y la vas a abrir donde se te indique y vamos a leer. Y el Espíritu de Dios hará viva su palabra en tu corazón. Y se puede comprobar desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo compagina perfectamente bien. Porque mi Dios no tiene errores. Y todos debemos de leer la Biblia todos los días. Fueron inspirados por Dios. Fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, esto es tan rico, tan bueno, tan grande. ¿No les parece? ¿Verdad que sí? ¡Ah, qué apóstol Pedro! De veras, es conocerlo en otra luz. Y el capítulo 2, fíjense cómo empieza. No lo voy a predicar hoy, esta es la semana que viene. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ten cuidado. ¿Cuántos cristianos? Hermanos, lo vi en la televisión, predicó y el cuerpo hasta levitó. Ajá. Sí, ya me imagino. A lo mejor diremos nombres. Pero conclusión es, si tú sabes la Biblia, tú sabrás quién es de Cristo y quién no. ¿Van a venir el próximo domingo?